los tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos para hacernos una foto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Zoom Cubano. Como todos los martes, nos encontramos aquí para tratar de desandar, comprender, interpretar la realidad de Cuba. Y en esta oportunidad tenemos un programa dedicado a una iniciativa que surgió en Cuba por parte de activistas y actores cubanos, que resulta bien interesante porque es un poco llevar a la práctica algo que ya se viene plasmando desde muchos ámbitos de la sociedad civil cubana, que es la propuesta, llevar adelante la iniciativa, no esperar a que el gobierno haga algo, sino tratar de proponer, ir al frente, como decimos en Argentina. Y precisamente esta iniciativa se llama De Frente. Y nos acompañan en este programa para conversar sobre este tema dos habitués del programa, dos personas que hemos tenido varias veces, Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo también. Pero además tenemos aquí a uno de los responsables también de la iniciativa De Frente, que es Michel Fernández. Michel es licenciado y especialista en Relaciones Internacionales. Él estudió Derecho, tiene una licenciatura en Derecho y un máster en Relaciones Internacionales. Fue profesor en la Universidad de La Habana y, como les decía, ¿no?, es miembro del Comité Coordinador de Frente y vicedirector de Cuba Próxima. Bienvenidos a Zoom Cubano y empiezo simplemente por lo básico, por lo primero. ¿Cómo surge esta iniciativa y por qué? ¿Por qué surge esta iniciativa de Frente y de qué se trata? A ver si podemos comprender un poco más. Michel, si quieres empezar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Manuel. Bueno, De Frente es un proyecto, una idea que hace bastante tiempo miembros de la sociedad civil cubana y distintas organizaciones veníamos tratando de lanzar o de diseñar. Partiendo de que una de las principales dificultades que tiene la sociedad civil cubana es que en el sistema totalitario cubano las opciones para uno poderse organizar o articular, aunque no sean eminentemente políticas, si éstas le crean algún riesgo, algún peligro al gobierno, son casi imposibles de hacer. Por esa razón, muchos de las organizaciones y de las personas que participamos en De Frente vivimos en el extranjero. También tenemos bastantes de ellos que viven en Cuba, pero comenzamos un proceso de pensar entre estas organizaciones fundadoras de De Frente, que son le digo Cuba Próxima, Movimiento San Isidro, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Archipiélago y la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba, más este otro que es muy importante, que es la Asociación de Madres y Familiares de los Presos Políticos por la Amnistía. Es decir, estuvimos más o menos como un mes y medio discutiendo entre nosotros cuál sería la mejor forma de llegar a algún acuerdo, porque una de las principales dificultades, producto del propio sistema totalitario, ha sido que los grupos y las personas que hacen oposición al sistema cubano, que no están de acuerdo con las esencias o las bases del sistema cubano, les es casi imposible unirse. La historia de la oposición en Cuba, más allá de que ha tenido varios intentos de buscar la unidad y de buscar determinados elementos o factores que la lleven por un mismo camino,
la labor de los órganos represivos, la labor propagandística del gobierno cubano, le ha hecho muy difícil a la oposición crear esta unidad. Esto se ha ido debilitando, es decir, esta capacidad del gobierno se ha ido debilitando con el paso del tiempo. Hay un elemento fundamental que es aquí el acceso a Internet y a las nuevas redes sociales, la forma de comunicación, lo que hace que estando en distintas ciudades, en distintos lugares, todos podamos, como estamos haciendo ahora aquí, coincidir en el mismo punto. Y entonces, después de un proceso de discusión con determinados puntos centrales, llegamos al acuerdo de este documento, que después seguramente vamos a hablar sobre él, cuáles serían las bases de este documento, determinados principios centrales, que serían las bases para llevar adelante de frente, y determinados puntos que son lo que nosotros le dimos el nombre como una pequeña hoja de ruta. Yo lo veo más como pusimos hoja de ruta, pero es una guía del actuar o lo que queremos hacer en De Frente. Por lo tanto, De Frente es una organización que no busca suplantar a ninguna otra organización, está puesta claramente en los principios, que no tiene una definición, y esto es algo a lo que yo siempre quiero hacerle hincapié, no tiene una afiliación ideológica determinada. Si De Frente no responde a una posición ideológica determinada, De Frente no es ni de derecha ni de izquierdas, no es ni de socialdemócrata ni demócrata cristiano, no está en la línea, si hablamos de la política de los Estados Unidos, del Partido Demócrata o del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque lo esencial que buscamos en De Frente es que todas estas personas que tengan diferentes ideologías, diferentes formas de ver el mundo, tengan la posibilidad de trabajar por ponerle fin a un sistema, que es el sistema político cubano, que impide a esas personas poder legalmente organizarse y actuar dentro de la sociedad política cubana y dentro de la sociedad cubana en general. Por eso lo que buscamos es que todas las personas que respondan a un ideal democrático, no importa si usted es socialista, no importa si usted es conservador, no importa si usted es liberal, nos pongamos de acuerdo en base a estos principios generales, que son principios muy básicos, para poder llevar acciones que siempre, y esto es otro punto esencial, que la oposición cubana ya hace bastante tiempo, la mayoría de la oposición cubana ha adoptado o ha referido, que es el tema de las acciones pacíficas. Es decir, nosotros no optamos por la acción violenta, no buscamos la violencia. ¿Por qué? Porque ya estamos, ¿por qué? Porque el Estado cubano ha sido el principal actor que ha hecho un ejercicio de la violencia sistemáticamente contra estos grupos de oposición. Una violencia basada en leyes elaboradas por ellos mismos, sin ningún mecanismo de control o de rendición de cuentas, y por tanto nosotros no creemos que a esa violencia del Estado cubano se deba responder con violencia, porque entonces estaríamos generando una espiral de violencia y al final sería lo peor para la sociedad cubana. Por eso estos son quizás los elementos centrales. Es decir, De Frente ahora mismo es una concertación de organizaciones y personas, porque también lo abrimos a personas en Cuba, producto de la poca capacidad que hay para articularse y pertenecer a organizaciones, muchas personas que coinciden con muchas líneas de estas organizaciones, pero no son miembros. Eso pues podríamos hablar un poco más adelante, lo complicado que es crear esto sin una base legal o sin la posibilidad de que en un país tú puedas, cómo puede funcionar con todas las garantías determinadas y los problemas que hemos tenido en De Frente con las personas que han sido miembros de Frente. Es que estas personas, estos grupos, nos pongamos de acuerdo y empecemos a crear o a articular o a formar lo que es De Frente. Si De Frente todavía ya es una organización, nacimos el 7 de septiembre, tenemos un comité coordinador provisional, tenemos una asamblea con los representantes de las organizaciones que son miembros y ahora vamos a trabajar fuertemente en el diseño estructural y organizativo de Frente y en las acciones que De Frente debe llevar adelante. Eso es en esencia un pequeño resumen introductorio de lo que ha sido De Frente. Gracias, Michelle, es muy interesante. Y bueno, a ver, se pueden sumar Elena, Manuel, por supuesto, pero corríjanme, pero estoy teniendo la sensación de que han venido surgiendo muchas iniciativas en este sentido, ¿no? Como, bueno, sin ir más lejos, el Consejo en cierta medida, digamos, que son ¿cómo llamarlas? Agrupaciones, coaliciones de diferentes tipos de organizaciones, con esa misma salvedad incluso, me pareció interesante, sin una ideología política, sin una postura, digamos, marcada políticamente tipo partido, ¿no? Evitando el concepto o el lugar común o el espacio que ocuparía un partido, sino tratando de generar un espacio más de consenso. Y como nuestros oyentes
son de diferentes partes de América Latina, y en América Latina este problema de los consensos abunda. Me gustaría preguntarles por qué ahora, primero, una iniciativa así y tantas otras que han ido apareciendo, y por qué creen que es necesario, por qué creen que este es el camino. Adelante, Elena. Mira, yo creo que este esfuerzo que se ha hecho suplementario, quiero decir suplementario por todas las cosas que llevamos arriba, los cubanos, era muy necesario. El Consejo es un conglomerado de organizaciones que tiene digamos, un objetivo claro, que es una transición pacífica para Cuba. Pero el gobierno cubano nos tiene muy entretenidos, vamos a decir así, entre comillas, con la represión, con los presos, con todo eso que nos angustia tanto, por Dios, y que es lo primero para nosotros. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es centrarse nada más que en eso y dejar a un lado la agenda política, cívica, de principios rectores para el futuro de Cuba. Por eso digo que el esfuerzo suplementario que hay que hacer es importante, porque nosotros trabajamos para, como decía Michel, para que Cuba entre en un Estado democrático y para que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Si nos centramos nada más en lo que nos tiene el gobierno metidos, que es en la cuestión de los presos, dejamos esa agenda que es lo que quiere el gobierno que hagamos, ¿no? Por eso creo que el esfuerzo ha sido muy, muy importante. Yo creo que, por supuesto, aquí no hay ideología que marca nada, pero sí hay un objetivo común y una forma y un fondo de trabajar y de conseguir. Eso sí que es, los principios rectores son claros y todos debemos ir hacia allí. Y todas las personas que se comprometen tienen que ir en ese sentido. Y luego otra cosa también que yo creo que es muy importante. No importa que no pertenezcas a de frente. Nosotros vamos a trabajar también por las personas que no vayan a entrar. Esto es una cuestión general, de un país entero. Quien quiera, porque considere que arrimando el hombro puede aportar, maravillosamente bien. Quien prefiera seguir por su cuenta, también se le va a tener en cuenta. Aquí no es cuestión de hacer un grupito, al contrario, ¿no? O sea que eso también es una cosa que me gustaría dejar clara, ¿no? Que cualquier persona que acuda estando fuera de frente, se le va a apoyar, se le va a ayudar, cualquier organización, ahí vamos a estar. Manuel, ¿querías decir algo? Sí, Hernán. El tema es muy interesante. Yo creo que tiene una explicación, que incluso una explicación histórica en relación con el mismo surgimiento de la diversidad de grupos en la oposición cubana, ¿no? En este caso específico, y uno lo puede retrotraer a otros momentos, pero en este caso específico sucede que muchas organizaciones, plataformas, por eso es que yo llamo de frente macro plataformas, porque muchas organizaciones surgen en orígenes y entornos muy diversos y distintos. La fragmentación de la sociedad cubana y la ausencia de un espacio público, pues inevitablemente lleva a que surjan organizaciones que se conocen por el tiempo, porque han trabajado juntas y deciden dar un paso a unirse o a conectarse o a establecer algún tipo de coalición. Por otro lado, surgen otras organizaciones que provienen de ámbitos distintos, pero como no hay ese espacio público, pues articulan ellas mismas quizás a veces principios, ideas y conceptos con sus matices que ya vienen siendo trabajados por otras organizaciones, pero en otros ámbitos, en otros tiempos, porque aquí también hay una cuestión tanto generacional como de ámbitos. Desde la cultura surgen jóvenes que no tienen ninguna conexión con la oposición más tradicional, pero que vienen planteándose exactamente las mismas ideas y las mismas visiones, con sus matices, por supuesto, de circunstancias y de época, y por supuesto también de orígenes, pero vienen planteándose fórmulas similares de atender la transición y la transformación de Cuba o la democratización del país. Y desde luego, esta diversidad de orígenes, pues llega un momento en el que es necesario ponerlos en perspectiva. Y en esto influye también los climas de confianza, ¿no? Hay
grupos que surgen porque hay una cercanía, una proximidad entre sus integrantes por edad o por ámbito, y de que también surgen por climas de confianza. Lo que llama el capital social en Cuba es muy débil, de modo que la confianza, que es un elemento clave en ese capital social, pues prácticamente no existe. Y la gente tiende a agruparse en aquellos que ya conoce, con los que ha desarrollado alguna experiencia, con los que tiene algún tipo de cercanía. Y yo creo que eso también lleva a que en distintas épocas, distintos lugares y en distintos momentos y espacios, surjan organizaciones que luego van a coincidir en una serie de puntos. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que ha pasado históricamente en la oposición. Lo interesante aquí son dos cosas. La primera es que el ámbito y el campo de soluciones que se están planteando y de ideas es muy coincidente en muchas perspectivas, por lo menos en sus elementos fundamentales. Es muy coincidente. Y eso tiene otro impacto, que es la solidez que van adquiriendo esas ideas. Lo que nos faltaba a lo largo de muchos años era la madurez para caminar juntos y también asumir el riesgo de crear en el mismo proceso ese clima de confianza. Y eso es de frente. Y por eso el Consejo para la Transición decide participar de esta macro plataforma, porque nos hemos dado cuenta que tanto en Cuba Próxima como en Archipiélago, como en esta asociación de madres y familiares por la amnistía, como en otras que han decidido dar el paso, hay una coincidencia fundamental en, a mi modo de ver, 4 cosas que son clave. Primero, lenguaje. Segundo, espacio y visión de tolerancia y respeto. Tercero, diversidad. Es decir, se asume dentro de toda esta plataforma la necesidad de aceptar, trabajar con la diversidad. Se asume con algo así como que la diferencia no es un problema, sino que es una virtud para el esfuerzo de conjunto. Y yo creo que cuarto, y clave, un modo de proceder semejante, que tiene que ver mucho con las posibilidades de una transición, porque una transición se define más bien en el cómo. La gente suele responder a la transición con el qué, con el punto final o la meta y objetivo estratégico. Y lo que define una transición no es el qué, sino el cómo. Y yo creo que en estas organizaciones hay ese tipo de coincidencia y también la capacidad reflexiva de buscar consensos nuevos, si es necesario buscar consensos nuevos. Por eso que el CTDC, el Consejo decide sumarse, como han decidido sumarse otras tantas organizaciones, y esto es una fortaleza que se le da a una visión de cómo debemos encaminar la transición hacia la democracia en Cuba. ¿Qué es esto de notar mucha iniciativa, ¿no? Y creo que eso hay que destacarlo. O sea, lo que tú decías, Elena, ¿no? Esto de que el gobierno nos, entre comillas, entretiene, más bien nos tortura o nos persigue claramente, ¿no? Con sus abusos a los derechos humanos, con la represión, con su persecución, y nos mantiene entretenidos, distraídos, en esa locura que es ni más ni menos que tratar de sobrevivir, ¿no? Y entonces pensaba que claro, que es importante desde la sociedad civil cubana poder tener iniciativa, poder decir, bueno, basta de seguir la agenda del gobierno, basta de seguir esta cosa de si el gobierno va a hablar de, bueno, ahora el referéndum o mañana va a ser otra cosa, el código de no sé qué, y entonces siempre vamos detrás de la agenda del gobierno, digamos, y esto me resulta muy interesante que es un poco lo opuesto, decir, no, miren, nuestra agenda es esta, ¿no? Y tú mencionabas, Michelle, y me gustaría que amplíes un poco el tema de la agenda, la hoja de ruta, decías, ¿no? Que plantea de frente en su propuesta, precisamente.
Sí, este tema es muy interesante, porque de hecho, y aquí explico un poco también de la historia de Frente, cuando estábamos en la discusión entre los distintos grupos y las personas que estábamos de cómo debían hacer la idea, más allá después de decidir qué nombre íbamos a tener, ya teníamos más o menos unas ideas centrales. Un tema que se discutió mucho fue si debíamos nacer con algo ya previsto o preestablecido de cuáles serían las líneas a seguir. Al final esa fue la decisión que por mayoría se adoptó. En otra parte pensábamos o tenía la idea de que solamente debíamos presentar los principios o las bases para que después tuviéramos constituido decidir qué acciones o cosas íbamos a llevar adelante. Y la idea que triunfa es esta por el sentido que le da como una visión concreta y específica, le marca una línea para el trabajo de Frente. Y esto sí es algo que quiero decir y decirlo claramente. Es decir, cuando pusimos esta línea, siempre quedó en primer lugar, y es algo que Elena mencionaba al principio, el tema de la libertad para los presos políticos en Cuba. Es decir, el tema, y lo pusimos claramente como una amnistía. Es decir, la idea de lograr la amnistía para todos los presos políticos en Cuba. Ese es el primer punto de Frente. Es decir, un punto que está dividido, pero la primera línea que dice en esta hoja de ruta es impulsar la amnistía para los presos políticos. La amnistía porque la amnistía sería la mejor solución, la solución que legalmente eliminaría todas las consecuencias de haber estado procesado penalmente y que por una ley, para lograr la amnistía en Cuba, tiene que ser aprobado por una ley. Y por tanto ese es el punto central. Pero en ese punto, que es un punto más amplio, se encuentra otro elemento muy importante que es la despenalización del disenso. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, como había dicho anteriormente, en la naturaleza totalitaria del gobierno cubano, no admite las voces que tengan una posición diferente. Incluso no admite las voces que dentro de la llamada izquierda que ellos son, puedan pensar diferente del socialismo cubano. Es decir, es un sistema totalmente cerrado. Podemos hablar de que estamos hablando de un dinosaurio en el siglo XXI, porque es un sistema que todavía en su esencia mantiene la naturaleza de los sistemas de socialismo real, con un único partido dirigente superior de la nación y el Estado, en el que las demás organizaciones todas deben responder a esta lógica y a este sentido de preponderancia del Partido Comunista. Un Partido Comunista totalmente burocratizado, jerarquizado, verticalizado, en que un pequeño grupo de personas son los que toman las decisiones. Aquí yo siempre hago una salvedad, porque eso también es importante. De los casi alrededor de 700.000 miembros que tiene el Partido Comunista, no todos esos miembros comparten la forma y el estilo con que se dirige el gobierno en Cuba, con lo que se hacen las cosas en Cuba. Luego, como es un partido que no juega con las reglas democráticas, les es imposible a estas personas modificar la accionar de este partido. Por eso hay que tener en cuenta también a estas personas que en Cuba, que son una minoría, estamos hablando de una población de 11 millones, alrededor de 700.000 miembros del Partido Comunista, pero es importante también tener en cuenta que no todas esas personas comparten esta lógica. Más allá de todas las ideas también que son ciertas de que muchos miembros del partido son miembros del partido por los beneficios o las ventajas que puedan tener para acceder a determinados puestos públicos o determinadas otras prebendas por ser miembros del partido. Entonces el otro punto que tenemos en ese ahí es el cese de la represión y el hostigamiento del gobierno contra los ciudadanos y ciudadanas y activistas que se oponen al gobierno y a sus políticas. Esto se ha visto claramente en los últimos días con una marcada ola represiva contra los que ejercen el periodismo en Cuba, el periodismo independiente del Estado, que se han aumentado grandemente el nivel de presión, el nivel de interrogatorio y la búsqueda de que estas personas, la solución que le está dando, o la mejor solución para los que reprimen en Cuba, es lograr que estas personas que son activas o que quieren un cambio en Cuba decidan, producto de esta presión, abandonar el país y se vayan del país. Y lo que están buscando es, siempre han tratado de buscar la fórmula de sacarle presión y que las personas abandonen el país. Incluso los chantajean con que si se van del país o van a salir del país, tienen que salir definitivamente y no van a poder regresar. Y si van a salir provisionalmente, los mantienen con una categoría que decimos los cubanos, el término es regulado. Es decir, es que le prohíben por una razón de interés público, sin ninguna definición, sin ninguna posibilidad de defensa o de reclamación ante un tribunal, la posibilidad de salir del país. Y otro punto importante que incorporamos en ese tema es la restitución de los derechos a los cubanos y a las cubanas que residen en el extranjero y a cualquier persona desterrada o impedida de salir o entrar al país a manera de represalia política. Esto es otra fórmula también que he utilizado y que utiliza el gobierno cubano, es que una vez que los cubanos están en el extranjero, no los dejan regresar a Cuba. Y por decisión del gobierno, entonces no pueden entrar, no tienen que dar ninguna razón. De acuerdo a la ley cubana, no tienen que dar ningún razonamiento, no tienen que dar ninguna explicación. Y entonces la ley cubana también prevé que los cubanos, una vez que pasa un tiempo determinado, que están fuera del país, pierden sus derechos civiles y políticos.
Cuando te conviertes en emigrado, que es a partir que pasan 24 meses, ya mueres política y civilmente. Después de la reforma migratoria del año 2012-2013, ya los cubanos tienen la posibilidad hasta ese momento de mantener sus derechos patrimoniales y pueden disponer de sus bienes en ese periodo de 2 años que están fuera del país. Pero una vez que pasa ese periodo de tiempo, también pierden sus propiedades en Cuba. Anteriormente la perdían automáticamente al momento de salir del país, con una ley horrenda del año 1959 que decía que aquellos que abandonan algo así con desdén imperdonable a su patria, todas las propiedades se le confiscan. Esa era la base jurídica. Esa ley estuvo vigente hasta el año 2012, que es cuando se aprueba la ley, que entra en vigor en el año 2013. Entonces, partimos de la restitución de todos los derechos, y esto es una cosa que se puede hacer muy fácilmente. Es decir, no es nada complicado, incluso es algo que si el gobierno cubano quisiera dar una señal de acercamiento o de flexibilización a la comunidad cubana que vive en el extranjero, sería una medida que no tendría un gran problema para ellos. Es una medida que se podría hacer, pero hasta este momento el gobierno cubano no ha dado ninguna señal, la más mínima señal de moverse en ese sentido. Ese era el punto 1, es decir, el punto 1 de la hoja de ruta. El punto 2, es decir, trabajar a favor del pleno reconocimiento de la soberanía popular y ciudadana, para lo que es imprescindible eliminar el carácter único del Partido Comunista de Cuba y la noción de fuerza superior, de fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Es decir, ese artículo constitucional, que es el artículo 4, que reconoce que el partido es la fuerza superior dirigente de la sociedad y el Estado, nosotros pensamos que eso no debe existir. Es decir, un partido no puede tomar para sí la capacidad de dirigir a toda una sociedad, porque eso está excluyendo de él a todas las personas que no piensan de esa manera. Si nosotros no estamos diciendo que en Cuba no puede haber un partido comunista, lo que estamos diciendo es que el partido comunista que pueda haber en una Cuba democrática es un partido comunista que acepta las otras fuerzas políticas y que compite en nivel de igualdad con todas las fuerzas políticas, y aquel que tenga la mayoría en un proceso electoral con todas las garantías puede hacer gobierno. Si el tema es que un solo partido no puede regentar, y lo decimos el tema de único, es decir, no puede haber un único partido. En este caso es el Partido Comunista de Cuba. Si hablamos que va a haber un único partido socialdemócrata en Cuba, también estaríamos en contra. Entonces, la idea es el reconocimiento del pluralismo político. Y dentro de las bases del pluralismo político está la capacidad de crear organizaciones políticas, son los partidos políticos. Pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque vemos que en América Latina, en los últimos años, se da una tendencia a crear organizaciones o movimientos políticos que están alejados de los partidos tradicionales, producto del desgaste, los escándalos de corrupción, la poca eficiencia de estos partidos para mantener un orden, es decir, establecido en estas sociedades, y muchas de estas formas de participación no se dan dentro de los partidos políticos. Esto en Cuba también es imposible. Si los movimientos sociales que se han dado en muchos países, podemos quizás, uno de los ejemplos más recientes es el tema chileno, y cómo fue el proceso constituyentista en Chile, los movimientos sociales que existen en México, a pesar de los altos índices de violencia sistémica que tiene la sociedad mexicana, o los movimientos sociales incluso que existen en Colombia, a pesar de lo fuerte de la guerra civil y que ha sido el uso de la violencia, quizás el arma que más daño le ha hecho a la sociedad colombiana. La existencia de todas estas organizaciones es imposible en Cuba. En Cuba una organización no puede existir si no está legitimada por el Partido Comunista de Cuba. Entonces, el punto número 3 relacionado con este es buscar que hayan garantías efectivas, y aquí solamente hacemos referencia a las libertades de expresión, acceso a la información, prensa, movimientos, reunión, manifestación, asociación, y mencionamos también otros derechos económicos y sociales. Pero nos centramos en estas porque son las que son más dañadas por el sistema autoritario cubano. Más allá también que el propio sistema económico cubano y la forma en que está sido manejado ha sido tan desastroso que los derechos que una vez en Cuba, hasta los años 80, se presentaban como un gran logro de la revolución cubana, están en una crisis terrible. Es decir, los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, cada vez están más deteriorados porque no existen las condiciones materiales que garanticen las bases para el ejercicio de estos derechos. Pero creemos que en este momento lo que debemos centrarnos son en estos derechos, porque son los derechos que son cada vez más atacados y son los derechos que no tienen un reconocimiento y una protección a nivel constitucional. Solamente están mencionados constitucionalmente, pero después no hay mecanismos de garantía efectivos para tú poder defender esos derechos. No existen hasta este momento. Es decir, los que hay son extremadamente limitados y están todos coartados por la falta de, en un punto, por la falta de independencia del sistema judicial cubano,
que está totalmente subordinado al gobierno, al partido y a los órganos de represión del Ministerio del Interior. Eso se ve claramente, no sé si recuerdan un video que se filtró del presidente del Tribunal Supremo. Y por el otro punto es por la gran influencia o el control que ejerce el Partido Comunista en todas y en todos los niveles de todas las organizaciones en Cuba. Entonces, punto número 4, ya este sería algo más proactivo, que sería en otro momento, es decir, en un momento posterior, es buscar que haya una nueva, que se diseñe una nueva ley electoral que permita que los procesos de elección sean competitivos a todos los niveles y que pueda haber nominación directa y participación directa de los ciudadanos, eliminando la posibilidad, se trata de buscar eliminar la posibilidad de que las instituciones creadas por la actual ley electoral funcionen como un filtro a la posibilidad de que ciudadanos que no compartan la línea del partido y del gobierno puedan aparecer como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Ese sería un punto muy importante. ¿Para qué? Para que sean elecciones verdaderamente competitivas. Ustedes saben que actualmente en las elecciones a nivel nacional se presenta la misma cantidad de candidatos que puestos a cubrir. Es decir, cuando se presentan, si hay dos plazas para una circunscripción electoral determinada, se presentan solamente 2 candidatos. Y la única opción que tiene el elector es votar por uno de ellos 2 o votar por todos. Llamamos un momento como el voto unido. Si tú no tienes la posibilidad ni siquiera de elegir, porque si eliges por uno de ellos, entonces, si son de 2 plazas, a coger 2. Esto es a nivel nacional. Y más allá de eso, una cosa que fue incluso un pedido en el proceso cuando se aprobó la Constitución del año 2019, que las personas pidieron que hubiera elección directa del presidente. Si los órganos más importantes de ejercicio de poder en Cuba, como son el Consejo de Estado, el presidente de la República, no son electos directamente. Son de un proceso de elección indirecta por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ya, como les dije, fue electo de una lista cerrada con la misma cantidad de personas que iban a ser electos. Listas que son aprobadas o presentadas por comisiones de candidaturas, y esas comisiones de candidaturas están formadas por las organizaciones sociales y de masas que son reconocidas como instrumento del Partido Comunista de Cuba. Si estas organizaciones en sus estatutos reconocen que el Partido Comunista de Cuba es el órgano político que las dirige a ellos. Y de hecho, muchos de los dirigentes de estas organizaciones ocupan posiciones importantes dentro del buró político y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Creo que todos los dirigentes de organizaciones son miembros de una de estas 2 máximas instancias del Partido Comunista en Cuba. Sí, bueno, y en el último punto de esta hoja de ruta, que quizás es el punto más utópico, podríamos decirlo de alguna manera, y lo diseñamos de esa manera, lo pensamos así, era que se crearan todas las condiciones jurídicas, institucionales, cívicas, culturales, para que se convoque a un proceso constituyente en Cuba. La idea del proceso constituyente sería como el punto final de un proceso de transición en Cuba, en el que los cubanos elijan democráticamente a todos los representantes a una convención constituyente, y esta convención constituyente redacte una nueva constitución para Cuba. Ya en la historia de Cuba tenemos una experiencia, fue la Constitución de 1940 y la Convención Constituyente que dio resultado a esta Constitución, que fue resultado de un momento histórico determinado, pero fue muy interesante porque hubo una participación de casi todas las fuerzas políticas en esa convención. Y esa convención dio como resultado esa Constitución, que fue de las constituciones más avanzadas en su época para América Latina. Igual en América Latina también hay una historia muy larga de convenciones y procesos constituyentes, algunos con resultados más positivos que otros. Otros, sí, la culpa no es como tal del proceso constituyente, sino de lo que ha pasado después de estos procesos constituyentes, pero ese sería como el objetivo final. Es decir, que el objetivo final de una vez que hay un proceso a la transición en Cuba, el pueblo cubano soberanamente pueda decidir cuál va a ser, de qué forma va a estar estructurado su Estado, cuáles van a ser sus derechos, cómo van a estar estos regulados, cuál va a ser el sistema, esto es un tema muy importante, el sistema económico que va a existir en Cuba, cómo van a ser las relaciones entre las instituciones estatales, los individuos y la sociedad civil, y todo eso debe estar diseñado en un nuevo texto constitucional que escape o que rompa con la lógica totalitaria del texto constitucional que tenemos en estos momentos. Es decir, en esencia esos son los 5 puntos de esta hoja de ruta. Se pueden ir viendo desde cosas más específicas hasta aspiraciones más generales y más difíciles de lograr, pero que en general nos concentran es más o menos como un camino y de qué cosas vamos a ir haciendo. Es decir, de frente más allá de eso, tiene
un reto muy importante. Y es quizás el reto en el que ahora estamos trabajando. Es la posibilidad de podernos organizar de una mejor manera. Te iba a interrumpir, Michelle, porque me gustaría dejar eso un poco para un poco más adelante, que nos cuenten un poco los planes, ¿no? El futuro, cómo sigue esta historia, ¿no? Pero me gustaría aprovechar que está Elena. Ustedes saben, Pedro trató de conectarse varias veces. Pedro Acosta, nuestro co-conductor de Zoom cubano, trató de conectarse varias veces, fue imposible. Nuestros oyentes, Michelle, están acostumbrados a este tipo de situaciones y saben perfectamente lo difícil que es conectarse a Internet en Cuba y poder mantener comunicaciones. Pero, Elena, más allá de esta cuestión, quería preguntarte ¿por qué el Consejo decide sumarse a esta iniciativa y por qué ir juntos, ir de frente juntos en esta línea? Mira, Michelle ha explicado muy bien el proceso de frente, de una manera muy brillante, ¿no? ¿El Consejo por qué se suma? Porque el Consejo, en un principio, nace de la voluntad de muchas organizaciones para establecer una agenda para una transición pacífica en Cuba. Pero yo, como tú sabes bien, hablo mucho con la gente de Cuba, sobre todo con las mujeres, con las madres, con los familiares, con la gente que no pertenece a la política, que no entiende de política, que no sabe, pero que sí sabe lo que quieren. Y hay que, esa gente, explicarle de una manera cívica, como de persona a persona, no de una manera, digamos, teórica, ¿no? Que está muy bien, porque sin la teoría no se puede llevar adelante, ¿no? Pero es explicarle a las personas, hay un camino, tienen un hueco, nosotros estamos trabajando para que Cuba deje de ser un país de imposición para ser un país de posibilidades. ¿Y qué se contempla en las posibilidades? Las posibilidades son mejores condiciones de vida, mejor futuro para sus hijos, mejor alimentación, libertad, poder escoger tu propio futuro. Ese es, digamos, el espíritu cívico de frente. Michelle ha explicado clarísimamente cuál es la línea, digamos, política para conseguir este objetivo, pero hay que explicarle a la gente realmente, a ustedes, y además es lo que nos importa, qué les podemos aportar a ustedes, qué futuro les podemos traer, cuál es nuestro objetivo real y explicarlo. Ir todos juntos, porque al final el país, como te decía antes, son sus personas. Y las personas tienen que entender que detrás de todo este engranaje político que es fundamental para poder establecer una ley de convivencia justa para todos, hay los intereses de las personas. Y eso es lo que nosotros hemos considerado que debíamos de aunar. Y hemos hecho un esfuerzo por sumar a gente, porque para hacer de eso una cosa, digamos, un conjunto como sólido, ¿no? Que abarque, que donde todo el mundo se pueda sentir identificado, ¿no? Porque hay mucha gente que me decía, el esfuerzo del Consejo es magnífico, pero es un esfuerzo político. Falta, digamos, la rama civil, ¿no? La rama civil que se siente involucrada en un proyecto grande, que le dé seguridad, que le dé amparo y que le cree esperanza para el futuro. Por eso nosotros hemos echado el resto en esto y nos hemos encontrado con unos compañeros de viaje fantásticos, muy preparados, muy serios y con una visión futura del país que nosotros compartimos. El otro día, tú sabes, Elena, estuve en una conferencia de estas internacionales, muy interesante, y un académico planteaba, al referirse a América Latina puntualmente, decía que el apego a la democracia, digamos, el cariño por la democracia de los latinoamericanos, está directamente, digo, en la pregunta típica del latino barómetro, ¿no? De si se cree en la democracia o si se confía en la democracia y demás, está directamente relacionada con la situación económica, con el crecimiento económico. Si el país está en ese ciclo de negativo, de shocks negativos en la economía, entonces en general la gente cree menos en la democracia. Cuando la economía va un poco mejor, la gente cree un poco más en la democracia. Y entonces el planteo de este académico era, bueno, quizás debemos, porque la gente no entiende qué es democracia, finalmente, no entiende qué trae la democracia, cuáles son los beneficios de la democracia. De nuevo, hablando de América Latina en general, no de Cuba en particular, decía, quizás tenemos que dejar
de hablar de democracia y empezar a preguntar por los derechos sociales, ¿no? Empezar a preguntar por las cosas que la gente ya sabe. Y entonces, en esos contextos va a pasar, no va a pasar lo que pasó hoy en día en Venezuela, que uno pregunta sobre democracia y la gente dice, es muy bueno, pero no tienen un solo derecho social, ¿no? O lo mismo sucede en Cuba. Entonces, quizás, si habláramos de derechos sociales, no tendríamos que discutir si Cuba es una democracia o no, que es algo que igual no debería discutirse. Pero dejemos de lado eso. Cuba cumple con ciertos estándares de respeto de ya ni siquiera derechos civiles y políticos, derechos sociales, ya ni siquiera eso, ¿no? Nada, me parecía un planteo interesante. Por supuesto, alguien de Oriente decía, bueno, ojo, porque eso en Asia es problemático, porque en muchos lugares un montón en China, por ejemplo, están saliendo de la pobreza, o sea, hay mejoras sociales, pero no hay mejoras políticas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven ese camino? Bueno, te contesto. Adelante, Elena, sí. Yo creo que es mucha verdad lo que tú has dicho de que, digamos, que la democracia sin un bienestar económico parece como que cojea, ¿no? Porque por eso yo, cuando hablo con los políticos del exterior y con cualquier persona, yo siempre digo, por favor, vamos a centrarnos en un tema, el respeto a los derechos humanos. Vamos a trabajar en ese sentido, porque eso lo abarca todo. Y por supuesto que la cuestión económica es importantísima, porque a mí no me cabe duda que la mayoría de la gente que esté en Cuba, que nos pueda oír, que nos conozca, que hay mucha gente que nos conoce, lo primero que están buscando junto con la libertad es un bienestar económico, porque sin un bienestar económico que te permita desayunar, almorzar, comer, comprarle a tus hijos un zapato, poder ir a tomarte un helado por la tarde un fin de semana, poder ir al cine, no sé, vivir. La gente lo que quiere es vivir. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es conseguir que la gente viva, que pueda tener una vida mejor al menor coste posible en el tránsito. Por eso el balance entre civiles, académicos, políticos, es muy, muy importante, porque hay que tener gente que sepa de verdad lo que queremos y lo que ellos puedan, digamos, legalmente poner en el papel, que es el que va a controlar o a marcar nuestra convivencia futura. Es muy importante la presencia de académicos, muy importante la presencia de políticos, muy importante la presencia de la sociedad civil, que diga exactamente qué necesitamos, qué queremos, a dónde queremos ir. Es muy importante ese conjunto, porque si te dejas uno fuera, la mesa se queda coja, ¿no? Entonces hay que escuchar a todas las partes y ser conscientes de lo que todas las partes pueden aportar, que es mucho, y pueden ayudar a que el tránsito sea positivo y el camino adecuado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de muchos países. Yo soy una defensora de la economía social de mercado porque creo que en Alemania tiene un resultado fantástico, un país que estaba planchado y que luego tuvo que asumir la parte occidental, la oriental, tuvieron que asumirlo y lo hicieron maravillosamente bien. Yo me acuerdo de un señor alemán que me decía en Berlín, me decía, mira Elena, yo decía, pero ¿cómo ustedes llevan tantos años con la economía social de mercado y sigue funcionando? Porque ustedes al final se han convertido en una gran potencia, ¿no? Mundial. Y decía, porque nosotros tenemos una carretera que se llama economía social de mercado y ningún partido político se sale de ella. Un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más, pero siempre estamos en ese camino. Y yo creo que ese es el camino de la estabilidad que nosotros deberíamos de intentar, por lo menos, conseguir para Cuba, ¿no? Cuba es un país con un gran potencial, tiene unas personas muy cualificadas, un capital humano muy bueno, que ahora está muy apagado, muy escondido, que no se ve, y yo creo que es un país que tendrá la capacidad de coger ese camino, el camino de la estabilidad, en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro reto, y por eso tantas personas tan diferentes estamos ahí, para aportar lo que podamos, ¿no? Por supuesto, Elena, y ya que estamos hablando del futuro y tras haberlo interrumpido a Michelle, me gustaría, Michelle, preguntarte cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Cómo sigue de frente? ¿Cuáles son los planes? Sí, bueno, al principio cuando estábamos hablando antes de salir al aire con Elena, decía que teníamos mucho trabajo
porque parte de la naturaleza del sistema político cubano totalitario, que es muy parecido, casi similar en su esencia a lo que eran los países llamados socialismo real, es la incapacidad que dejan a los sujetos individuales de sentirse parte de algo que no sea algo que le venga ya impuesto. Es decir, la capacidad de esto de autoconstituirse o de crear cosas. A eso le sumas un ambiente en el que cualquier intento de organización o articulación de un proyecto que no sea previamente aprobado por los organismos que ejercen el poder, por las instituciones que ejercen el poder, va a ser perseguido y reprimido, hacen casi imposible la articulación de la sociedad civil en Cuba. ¿Por qué? Porque está casi condenada al fracaso absoluto. ¿Cómo se puede, cómo hemos ido viendo esto? Primero que todo, la sociedad civil cubana cada vez es una sociedad civil más transnacional. Por desgracia, digo por desgracia por una parte, por otra tiene una parte beneficiosa. Muchos cubanos han tenido la necesidad de abandonar el país producto de la difícil situación económica, terrible situación económica con ninguna esperanza de beneficio. En estos momentos Cuba está viviendo sin duda su peor crisis migratoria, mucho más grande en número que la que pasó a los inicios de la revolución, que pasó cuando en Mariel, incluso que la que pasó cuando en el año 94 con los balseros. Es decir, el país se va desangrando, principalmente la mayoría de los jóvenes, la esperanza que tienen o el sueño que tienen es abandonar el país porque no tienen ninguna esperanza. Nosotros creo que estamos tratando de hacer como de frente. Primero que todo, tratar de lograr hacernos más sólidos como organización. Y esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas, muchos de ellos que están en Cuba, muchos que nos han expresado privadamente su deseo o su voluntad de cooperar con De Frente, pero no pueden públicamente decirlo en una red social o ser parte en una lista. Eso no es ningún problema. De hecho, De Frente, en uno de sus principios, dice que De Frente va a cooperar y ayudar y va a apoyar a todas las personas que luchen por los principios y por la hoja de ruta que De Frente está haciendo. Pero creo que un tema muy importante y que es básico para el futuro de Cuba es que De Frente no reproduzca los males autoritarios del sistema cubano. Por eso estamos ahora en el proceso de crear de cómo va a funcionar De Frente, cuáles son las estructuras organizativas de Frente, cuál va a ser la relación de estas organizaciones, es decir, las organizaciones que fundaron De Frente, más otra organización que se le incorporó la semana pasada, cuál va a ser el rol de estas organizaciones en De Frente, cuál va a ser el rol de los miembros individuales de Frente, que actualmente estamos sobre los 100, alrededor de las 100 personas que han querido ser parte de Frente. Estamos definiendo también cuál va a ser el rol porque esto fue algo que no lo pensamos cuando hicimos De Frente, pero después nos llegaron. En todos los documentos de Frente hablamos solamente de los cubanos y las cubanas. Y no dimos la oportunidad para las personas que no son cubanos de participar en De Frente. Y ya nos han llegado pedidos de amigos extranjeros diciendo cómo podemos trabajar con De Frente. Y estamos viendo, es decir, cómo vamos a crear, probablemente creemos comités de apoyo para que las personas que no son ciudadanos cubanos puedan también trabajar con De Frente. Y aquí lo que queremos hacer es un proceso, y por eso fue que decidimos, cuando estábamos en el proceso de creación de Frente, incluso en los borradores están ahí, había una propuesta de estructura de funcionamiento de Frente. Cómo iba a ser, cuáles iban a ser las instituciones, cómo iba a ser la relación entre los órganos ejecutivos, por llamarlo de alguna manera, y la membresía, cómo se iba a rendir cuenta. Y finalmente decidimos que eso no saliera en el documento, porque dijimos, vamos a crear algo y vamos a crearlo con la participación de los miembros de Frente. Que los miembros de Frente sean parte de ese proceso. Que los miembros de Frente puedan decir si lo que quieren es una dirección única, con una sola persona, o una dirección colegiada. Si lo que quieren es que sea un sistema más asambleario, por decirlo de alguna manera, en que se consulte todo el tiempo a sus miembros, o un sistema que más se deposite la confianza en esta secretaría o este órgano ejecutivo, que no le hemos puesto un nombre definitivo, para que lleve adelante las decisiones. Estamos pensando que esto es una organización que no puede funcionar con las reglas que pueden funcionar todas las organizaciones políticas en los países que reconocen el pluralismo político. Es decir, nosotros no podemos tener una base de datos con todos los datos oficiales de las personas, con su carnet de identidad o su pasaporte, que no podemos dar fiabilidad de que toda es la información exacta, porque eso en Cuba lo que estamos haciendo es ilegal.
Si no se puede hacer. Es decir, en Cuba está criminalizado, es un delito crear o organizar cualquier tipo de organización que, aunque diga y que parte de los principios de la acción pacífica y parte de la utilización incluso de los pequeños mecanismos legales que todavía están presentes en el sistema, llevar adelante un cambio, nunca por la fuerza, sino siempre buscando la ventaja o la discusión y por las reglas de las mayorías. E incluso así es un tema que está criminalizado en Cuba, que es un delito en Cuba. Por eso ahora mismo lo que estamos es decidiendo cómo vamos a organizar en el proceso de creación de esto y cuáles serían las acciones que vamos a ir llevando adelante. Y siempre vamos a ir viendo las acciones en el sentido de tratar de que de frente vaya creciendo. Si vaya creciendo no solamente porque se le incorporen más personas, porque se le incorporen más organizaciones, cosa que sería bienvenida, sino por las alianzas que de frente puede hacer con otras organizaciones y el apoyo que de frente le pueda dar a otros movimientos y a otras personas. Esa sería la esencia. Sí, por eso nos vemos como una especie de organización ecuménica, que lo que busca es la unidad de todos los cubanos. La unidad de todos los cubanos teniendo en cuenta sus diferencias. No importa, y esto es algo muy importante, porque es algo por lo que se ataca, casi siempre se ataca a todos los proyectos de la oposición en Cuba. Y es el tema de que muchas veces, muchas personas, líderes de la oposición, líderes de movimientos políticos, en algunos momentos han actuado o han pedido el uso de vías no pacíficas. Porque como una respuesta, casi siempre ha sido como una respuesta a la violencia del Estado cubano. Nosotros decimos claramente que no vamos a optar por ninguna acción violenta, que todo lo que vamos a hacer son acciones pacíficas, pero si esas personas que en algún momento determinado pensaron que el uso de la violencia podía ser la solución para Cuba, pero en estos momentos se dan cuenta que la violencia no es la solución para Cuba, porque la violencia le traería mucho más dolor al pueblo cubano, mucho más dolor que ya tiene. Eso es algo que dejamos claramente ahí. Nosotros no queremos traerle más dolor al pueblo cubano, queremos darle una esperanza al pueblo cubano. Si esas personas en estos momentos creen y asumen la vía pacífica como una solución para luchar por Cuba, esas personas también serán bienvenidas. Si nosotros no vamos si no existe ningún mecanismo de limitación o de limitación de los derechos, de las posibilidades para ser parte de frente. Sí, claro, es un poco, en tanto y en cuanto estemos todos tirando hacia el mismo lado, no importa de dónde venga el músculo, ¿no? De dónde venga la fuerza, digamos. Estamos llegando al final del programa. Michelle, Elena, no sé si quieren algún último mensaje antes de dar por finalizado. Algo Pues que mira, no les haya preguntado. Sí, Elena, adelante. No, yo creo que Michelle ha mencionado una cosa así muy importante de pasada, que es la reciprocidad. O sea, de frente también está para apoyar a otras organizaciones, para respaldar, para empujar en lo que pueda, para ayudar. Y cuando tú preguntabas al principio qué se puede aportar, qué no se aporta, cómo han pensado, por qué una organización más, yo cuando pasan estas cosas en mi vida, siempre me acuerdo de mi padre, que era un hombre muy inteligente. Y yo me acuerdo que papi, cuando le decías, papi, me han planteado esto, no sé, tengo mis dudas, siempre contestaba lo mismo. L, la peor diligencia es la que no se hace. Ese es mi resumen de la noche. Totalmente, ¿no? O sea, no, evidentemente no hacer nada, ya sabemos el resultado que trae, ¿no? Está clarísimo, Elena, muchas gracias. Michelle, ¿algo que quieras agregar? Sí, solamente mencionar que creo que es que lo principal que necesita el pueblo cubano es esperanza. Esperanza de que va a vivir una sociedad mejor, esperanza de que va a tener un sistema económico, un modelo económico que garantice sus necesidades básicas, esperanza de que no va a tener necesidad de huir al extranjero, de escapar al extranjero para poder sobrevivir, de que los cubanos van a poder hacer su vida en Cuba dignamente, de que van a poder decir y van a poder hacer, ya sean artistas o personas normales, sin el temor a la represión, y decir que, porque eso es otro elemento que siempre se ha utilizado, que es la señal del miedo al cambio. Y siempre desde los medios oficialistas se habla de que
cada día menos, porque cada día ellos son peores, ¿no? Que la oposición o las personas que se oponen al gobierno no tienen ningún programa. Es decir, la oposición en Cuba y todos los grupos de oposición ya han dado fe en innumerables ocasiones de cuál sería su programa de gobierno, sus ideas para una futura Cuba, cómo debía llevarse adelante esta. El tema es que el pueblo cubano todavía no tiene la capacidad, la posibilidad de conocerlo. ¿Por qué? Por el control que tienen todavía los medios de comunicación en Cuba. Pero yo creo que poco a poco, cada vez más, el pueblo cubano va a ir sabiendo y el pueblo cubano va a tomar más las riendas de su destino. Porque no puede, ya el agotamiento del sistema es tal que los cubanos necesitan un cambio. Nosotros queremos que ese cambio sea pacífico, se base en un proceso de reconciliación nacional y que termine con el reconocimiento de los derechos de todos los cubanos y con un proceso de creación de una nueva Cuba, la refundación de una república, con el principio que todos los cubanos están de acuerdo, que es el principio martiano, que incluso está en esta constitución vigente ahora, pero que no se cumple porque la misma constitución limita todos los derechos, que es la república con todos y para el bien de todos. Esa sería la esencia del programa que nosotros queremos llevar adelante. Buenísimo, Michelle, Elena, muchas gracias por habernos ayudado a comprender mejor esta iniciativa, y a nuestra audiencia los esperamos como siempre el próximo martes en un nuevo Zoom cubano. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Rubén.